Hola, mi nombre es Mariana Fuentes López del grupo Sexto BMPIA y hoy voy a presentar sobre los diferentes modelos atómicos, sus características y sus diferencias, y otros conceptos relacionados al tema. El descubrimiento y comprensión de la estructura del átomo han revolucionado nuestra comprensión de la materia. A lo largo de la historia, los científicos han explorado y refinado el modelo atómico, lo que nos ha permitido entender cómo los componentes fundamentales del átomo influyen en el comportamiento químico y las propiedades de la materia que nos rodea. El modelo atómico es la manera en que, a lo largo de los años, se ha representado la estructura y el funcionamiento de los átomos y de sus partículas. De acuerdo con los avances de distintas generaciones de científicos y filósofos, poco a poco se ha construido la figura del átomo tal como la conocemos ahora. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con base científica, propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué los compuestos químicos reaccionaban en proporciones estequiométricas y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Además, el modelo aclaraba que aun existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o de elementos. El modelo atómico de Thomson es un modelo de estructura atómica propuesto en 1904 por Thomson, quien también había descubierto el electrón en 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. En el modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este al igual que las pasas de un pudín o budín. Por esta comparación fue que el supuesto se denominó modelo del pudín de pasas. Postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva, con electrones repartidos como pequeños gránulos. El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford en 1911 para explicar los resultados de su experimento de la lámina de Oros. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Más tarde propuso un nuevo modelo atómico que poseía un núcleo o centro en el que el modelo atómico de Thomson no pudo explicar cómo se mantiene la carga en los electrones dentro del átomo. Tampoco pudo explicar la estabilidad de un átomo. La teoría no mencionó nada sobre el núcleo del átomo. En él se concentraba la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo. Fue el primer modelo atómico en el que se propone que los electrones solo podían ocupar órbitas específicas, llamadas órbitas estables. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto en 1913 por el filósofo danés Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos modelos atómicos? Son que en el modelo atómico de Thomson no posee núcleo y en el Rutherford posee núcleo. En el de Thomson los electrones están incrustados sin movimiento y en el de Rutherford los electrones poseen movimiento y las cargas positivas y las negativas están separadas. En el modelo atómico de Bohr no tiene órbitas definidas y sus electrones se mueven todos juntos.
y no posee neutrones. Y en el de Rutherford, tiene órbitas y sus partículas negativas giran en diferentes niveles, y en el núcleo posee neutrones y protones. También en el modelo de Rutherford, los electrones giran describiendo órbitas que pueden estar a una distancia cualquiera del núcleo, mientras que en el modelo de Bohr solo se pueden encontrar girando en determinados niveles. La relación que existe entre la reacción, ecuación química, modelos atómicos y la forma en cómo los átomos forman los enlaces es la estructura misma del átomo y la forma en cómo se disponen sus partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, las cuales determinan las características químicas de un elemento. Las características químicas de un elemento determinan la manera en la que éste formará moléculas, con qué átomos y bajo qué condiciones va a reaccionar y el compuesto resultante. Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables, como por ejemplo las de los gases nobles. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con lo que quedan con un defecto de carga negativa. Con esto finaliza la explicación. Muchas gracias por su atención.